Bueno, gracias a todos, gracias por las palabras. Y bueno, a mí me tocó un reto bastante grande, que es tratar de resumir en una hora 59 años de exploración espacial. Entonces, para cerrar esta semana de actividades que han estado ocurriendo aquí en la Universidad del Valle de Guatemala y también en el mundo, porque en todo el mundo se está celebrando este año, y cada año en esta semana se celebra la Semana Internacional del Espacio, en honor a conmemorar el lanzamiento del primer artefacto exitosamente que entró en órbita alrededor de la Tierra, que es el satélite Sputnik 1 de la Agencia Espacial Rusa. Entonces es un reto muy grande y este reto lo he dividido en varias subsecciones. Entonces, sobre esta plática vamos a hablar primero sobre los primeros exploradores, quiénes fueron los primeros cuáles fueron las primeras exploraciones que se hicieron en el espacio. Luego me voy a concentrar un poco en varias naves que para mí son bastante trascendentales, porque probablemente serán lo único que quedará de nosotros cuando ya no existamos como civilización y como especie, ni como planeta en el universo. Son los pioneros 10 y 11, la Voyager 1 y 2. Luego quiero hablar sobre exploraciones más recientes realizadas en los planetas exteriores por Galileo y Cassini, la nave New Horizons. Voy a hablar un poco de Juno más recientemente y quiero cerrar haciendo una reflexión sobre por qué vale la pena hacer exploraciones espaciales, ¿sí? Entonces, entremos en detalle y voy a empezarles a contar historias de los primeros exploradores. Entonces, la idea de poder explorar el espacio surgió mucho más temprano, de los años 50 en el siglo pasado, y surgió a raíz de que siempre queremos saber qué hay más allá y somos una civilización, somos una especie exploradora, ¿sí? Hemos explorado desde las antiguas civilizaciones. Los primeros viajes, por ejemplo, los griegos trataron de hicieron una exploración del mundo conocido. Hay un viaje muy impresionante que es el que hizo Herón y Piteas hace muchos miles de años, y ellos viajaron desde Grecia hasta Inglaterra, ¿sí? Y eso era el primer viaje de exploración registrado en la historia. Y ellos escribieron qué vieron en el viaje y lograron ir más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. Entonces somos una civilización que siempre nos ha gustado ver qué hay más allá, y esa idea de ver qué había más allá de la Tierra pues estaba en la cabeza y en la mente de muchas personas, y no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se logran crear artefactos que son capaces de tener la capacidad para poner cámaras a alturas muy grandes y eventualmente artefactos más pesados como satélites y eventualmente seres humanos y seres vivos en el espacio, ¿sí? Entonces fue después de la Segunda Guerra Mundial y por eso la exploración espacial comienza en los 50. Entonces surge como la necesidad de explorar la Luna y los planetas del Sistema Solar y también ver las posibilidades de vida y de supervivencia para seres vivos más allá de la atmósfera terrestre. Entonces voy a hacer un recuento de algunos hitos históricos que han ocurrido. Entonces el primer hito histórico es el Sputnik 1, justamente la semana de octubre de 1957, el 4 de octubre específicamente, es el primer artefacto colocado en órbita terrestre, ¿sí? Y este satélite es bien especial porque básicamente todo lo que hacía era tener un transmisor de radio y enviar un bip a las antenas de radio que lo detectaban, y eso pues causó una conmoción en toda la humanidad, porque si uno tenía la antena adecuada uno podía seguir el satélite, y eso pues hizo que Estados Unidos se alertara y tomara medidas también para poder colocar satélites en órbita. Después vino Sputnik 2, este satélite es un poco triste la historia, es el primer ser vivo enviado al espacio, lamentablemente no sobrevivió, entonces solo cuenta como el primer ser vivo que llegó al espacio pero no pudo regresar con vida. Es la perra Laika, una perra callejera que la cuidaron en la Agencia Espacial Rusa y eventualmente la lanzaron en el 57 también al espacio, y lamentablemente era solo para ver si un artefacto era capaz de llevar un ser vivo al espacio, y no tenía cápsula de reingreso y tampoco tenía un traje especial, porque nadie sabía exactamente qué condiciones existían en el espacio. Y al final en el espacio es bastante extremo, hay regiones ya sea de mucho calor, si nos está dando el sol hay muchísimo calor, y si estamos del lado de la sombra de las cosas hay muchísimo frío, ¿sí? Por mucho calor me refiero a 100 grados centígrados o más, y por mucho frío me refiero a unos 150 o 200 grados bajo cero, ¿sí? Entonces es extremo lo que encuentran, y la perrita, a pesar de que llevaba una unidad de vida, pues no logró sobrevivir al calor, ¿sí? Murió
asfixió básicamente y se sobrecalentó su cuerpo. Estos fueron dos logros bastante importantes de los rusos, quienes lograron después de la guerra capturar varios cohetes alemanes que se llamaban B-2, que eran unos misiles básicamente que fabricaron los alemanes al final de la guerra, y con los misiles lograron capturar algunos de sus científicos. Y entonces estos científicos lograron reproducir estos cohetes para Rusia, y Rusia pues logró tecnificar y avanzar un poco más sobre las investigaciones que habían hecho los alemanes. Y en Rusia vale la pena mencionar a un señor que se llamaba, a un ingeniero aeroespacial que se llamaba Sergei Korolev. Él fue el que logró desarrollar por primera vez un cohete que era capaz de tener la potencia necesaria para poder lanzar un objeto al espacio, un objeto pesado al espacio. Por su parte, en Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, también lograron su parte en la tecnología alemana, y entonces Estados Unidos logró conseguir al jefe del proyecto de las B-2, que se llamaba Wernher von Braun. Y Wernher se emigró a Estados Unidos, de hecho adquirió nacionalidad estadounidense, y él logró conseguir también apoyo de varias organizaciones de la Fuerza Aérea y de varias organizaciones militares de Estados Unidos, y así fue como Estados Unidos en el 58 logra mandar su primer satélite al espacio, que se llamaba el Explorer 1. Este satélite era una sonda básicamente para medir las condiciones que habían más allá de la atmósfera, y es un satélite que logró encontrar campos magnéticos, que habían partículas, y que logró medir las condiciones que existían en el espacio exterior. Entonces, a diferencia del Sputnik 1, que básicamente era un transmisor, que también tenía algunos instrumentos para medir temperaturas, pero básicamente era una cosa muy sencilla, por eso se llama Sputnik, significa satélite elemental. Es un satélite muy básico, es un transmisor de radio con un par de sondas para medir temperaturas, mientras que este satélite sí tenía un equipo un poco más complejo para medir las condiciones que había en el espacio. Entonces, naturalmente, la carrera aquí se origina lo que se llama la carrera espacial. Es la época que culmina, los próximos 20 años, digamos, en esta época de la historia, es básicamente ver quién demostraba qué podía hacer y qué se podía hacer y qué se podía hacer mejor que el otro. Sí, básicamente, y la carrera era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, obviamente los siguientes pasos eran explorar más allá de la Tierra, y también tratar de explorar, tratar de ver si un ser humano lograba sobrevivir las condiciones que se encontraban en el espacio. Y entonces así fue como en abril del 61, pocos años después de estos satélites, se lanzan los primeros seres humanos al espacio. El primer ser humano que voló al espacio está en el sello postal que ven abajo. Él es Yuri Alexandrovich Gagarin, voló el 1 de abril del 61, ¿sí? Era un piloto de la Fuerza Aérea de Rusia, y fue el primer ser humano que logró sobrevivir un viaje al espacio y lograr bajar con vida en una cápsula espacial. Uno de los grandes problemas de la exploración espacial es justamente lograr tener un motor capaz de desarrollar la potencia necesaria para hacer transferencia de energía, básicamente energía química del combustible del cohete, transferirla en energía cinética, y eventualmente poder transferirla y darle una patada lo suficientemente fuerte al cohete o al artefacto para que una parte pequeña del artefacto logre llegar a la órbita deseada. Ese es uno de los grandes retos a los que se enfrentaron estos científicos Wernher von Braun y Sergei Korolev. Por otro lado, el otro problema es tratar de que si subimos algo y queremos que algo de eso que sube baje, eso tiene que tener un escudo térmico, ¿sí? Y ese es otro gran problema al que se enfrentaron estos primeros diseñadores. Y básicamente el escudo térmico es un escudo hecho de materiales que tienen una capacidad de absorber grandes cantidades de calor, porque a las velocidades que se necesita lanzar estos cohetes para poder ponerlos en órbita, el regreso a la atmósfera produce demasiada fricción con las naves espaciales. Cuando hablo de velocidades, los motores de estos que les he estado mencionando tienen que ser capaces de desarrollar velocidades que van de 0 hasta unos 25.000 kilómetros por hora, ¿sí? Ese es más o menos entre 25.000 y 30.000 kilómetros por hora la velocidad que se necesita la velocidad terminal para poder poner un objeto en órbita. Entonces es tal la velocidad que si queremos que uno de estos componentes regrese a la Tierra, cuando regresa a la Tierra el componente empieza a sentir las capas altas de la atmósfera, y a esta velocidad tan grande existe una fricción tremendamente grande con el aire, y eso calienta a unas temperaturas enormes pues cualquier componente que ustedes tengan diseñado, y por eso las naves espaciales se revisten de materiales cerámicos básicamente, sintéticos, que tienen la capacidad de absorber grandísimas cantidades de calor. Entonces así fue como por primera vez un ruso llega al espacio,
En mayo del 61 es un vuelo suborbital estadounidense, donde es John Glenn, el primer astronauta estadounidense en el Freedom 7. Y luego me gusta mencionar la historia de la primera mujer en el espacio, que es Valentina Tereshkova, quien en el 63 logra también hacer el primer, muy temprano en la historia de la carrera espacial, porque la primera mujer estadounidense no subió al espacio sino hasta 1983. ¿Sí? Entonces pasaron varios años antes de que una mujer estadounidense lograra subir al espacio. ¿Sí? Entonces quiero mencionar que al mismo tiempo que la gente estaba tratando de mandar seres humanos al espacio, también había otra línea de investigación, que era tratar de ver qué había más allá de la Tierra y qué condiciones encontrábamos en los planetas exteriores o en lo más cercano que está la Tierra, que es la Luna. Y entonces aquí hay una serie de exploraciones fabulosas que hicieron en particular los rusos, ¿sí? Quienes en 1959, poquitos años después del primer satélite, lograron tener un objeto en la Luna, ¿sí? Les salió mal el tiro, digamos, el cohete no llegó, no tenía la precisión suficiente, el giróscopo falló para tener la precisión suficiente para que el cohete, la Luna 1, la sonda Luna 1, lograra entrar en órbita lunar, pero por lo menos este artefacto fue el primer artefacto que se quedó en órbita alrededor del Sol, ¿sí? Y pasó cerca de la Luna. Y eso ya dice mucho de los deseos humanos de querer explorar qué hay más allá. Luego vino en 1959 el Luna 2, que es el primer descenso, le puse entre paréntesis, descontrolado en la Luna. Es la primera vez que logramos tirar una piedra en la Luna, ¿sí? Eso es algo bastante extraordinario también, porque no es solo de tirar la piedra, sino que es de calcular exactamente las órbitas y de hacer que esto coincida. Y en el 59 es la primera imagen distante de la Luna, que es la imagen que ustedes ven ahí. Es una imagen muy borrosa, muy mala, pero es la primera foto que tenemos de la superficie de la Luna, ¿sí? Eso ocurrió con el Luna 3 en 1959. La serie Luna siguió, esta serie terminó hasta como 1974, hay varios otros lunas, pero quiero mencionarles otros dos miembros de esta colección de misiones. La Luna 9 es la primera nave que manda imágenes y hace un descenso exitoso sobre la superficie de la Luna, ¿sí? Logra sobrevivir en la Luna, perdón, Luna 9. Luna 3, su logro es haber mandado una imagen del lado distante de la Luna, del otro lado que no vemos nosotros. Y Luna 16, poca gente conoce esta historia, y aquí vamos a hablar un poquito de historias poco conocidas de la exploración espacial. El Luna 16 fue el primer robot en retornar muestras de la Luna, ¿sí? Es una sonda espacial que bajó en la Luna, tenía una pequeña pala mecánica que tomaba con un taladro, tomaba una muestra de la Luna, hizo un cilindro de 35 centímetros, más o menos del tamaño de este micrófono, 35 centímetros de material lunar, y en el sello postal que está ahí, ustedes pueden ver, tenía un vehículo que descendía, y una pequeña parte en medio de ese vehículo era un vehículo que lanzaba ese cilindro con un pedazo de la Luna de regreso a la Tierra, y ese pedazo de la Luna aterrizó en Kazajistán, ¿sí? Y así fue como los rusos lograron conseguir muestras también de la Luna, de una manera un poco radicalmente diferente a la de los Estados Unidos, y bastante menos conocida, pero una manera que era más barata y bastante significativa, bastante importante, pues, porque al final lo que queríamos como seres humanos era tratar de explorar algunos trozos y explorar la Luna y saber de qué está hecha, para poder contestar preguntas más profundas sobre cómo se formó el sistema solar. Básicamente esa es una de las preguntas más importantes que se quiere contestar cuando nosotros tratamos de conseguir muestras de la Luna. Bueno, entonces ya llegué a 1970, y como saben, el clímax de la carrera espacial llegó con el famoso discurso de John F. Kennedy, cuando en Estados Unidos él dice: tenemos un sueño y queremos llegar a la Luna, queremos mandar un hombre a la Luna, que camine en la Luna y hacer que regrese vivo y sano, ¿sí? Y entonces eso lo dijo cuando él estaba de presidente a principios de los 60s, y ese sueño con Wernher von Braun y otra serie de científicos como Hublot, este sueño se logró hacer realidad, y en a finales de los 60s comienza uno de los programas espaciales más fantásticos, que quiero extenderme un poquito en este programa, porque es uno de los programas que más motivación le puede transmitir a las generaciones más jóvenes que están acá, ¿sí? Es un programa que se atrevió a soñar en el sentido de poder mandar seres humanos a otro cuerpo celeste, ¿sí? Y era una época donde la gente pensaba que cualquier cosa como especie era posible hacerla, ¿sí? A un precio extremadamente alto, ¿sí? Un precio extremadamente alto. En esta época, este es uno de los proyectos más caros en la historia de la humanidad, ¿sí? Han habido pocos proyectos tan caros como este, y solo les voy a mencionar dos más. Uno es la construcción de la bomba atómica, el proyecto Manhattan, es un proyecto que era más caro que este.
Después está el proyecto de la Luna y un proyecto moderno de nuestros tiempos, o dos proyectos modernos de nuestros tiempos, y afortunadamente en ciencia, son el Square Kilometer Array, es un radiotelescopio que se está construyendo en Sudáfrica, va a costar 1.5 billones de dólares. Y otra cuestión semejante es el CERN, Large Hadron Collider entre Suiza y en Ginebra, entre Suiza y Francia. Este acelerador de partículas es del orden también de 1.6 billones de dólares. Solo estos proyectos se comparan a algo como esto. Para tener una idea de qué significa esta cantidad de dinero, imagínense ustedes cada dólar que circula en Estados Unidos, ¿sí? Cada billete de $1, y de ese billete de $1, 20 centavos eran de la NASA. ¿Sí? Básicamente, cada dólar que ustedes tenían en su bolsillo, de ese dólar, 20 centavos era de algún contractor de la NASA que estaba fabricando componentes para poder poner un hombre en la Luna. Y bueno, el viaje, esta empresa en la que se metió la NASA es una de las empresas más formidables que existen. Y yo diría que es una de las cosas, cuando yo crecí, mi papá coleccionaba una revista que se llamaba Life en español, una revista que publicaban en Estados Unidos y la traducían al español, y esta revista publicaba fotos fabulosas, publicó fotos fabulosas de este viaje, y mi papá pues tenía casi todas desde la exploración espacial, y creo que esto fue una de las cosas que me hizo pensar en qué quería hacer yo cuando fuera grandote. ¿Sí? Lo mismo le pasó a varias personas que estaban vivas cuando Armstrong bajó en la Luna, ¿sí? Y una de estas personas, ahí me recuerdan si no lo menciono, tengo una sorpresa para ustedes al final de esta charla, y una de estas personas es justamente quien va a aparecer en esa sorpresa que tengo al final. Entonces, esta serie logró cosas fabulosas, ¿sí? Realmente cosas fabulosas que no se han vuelto a lograr en la historia de la humanidad. Logró hacer realidad lo que Julio Verne soñó, ¿sí? Julio Verne escribió en su libro de la Tierra a la Luna una misión que es exactamente igual o parecida a la del Apolo 8, ¿sí? Guardando las distancias, ¿no? Tenemos un cohete, y esta misión fue el primer viaje orbital a la Luna, ¿sí? Fue la primera vez que seres humanos abandonaron la Tierra, abandonaron el campo gravitacional de la Tierra, abandonaron la magnetosfera, la atmósfera, todas las capas que nos protegen a nosotros adentro de la Tierra, y lograron llegar a la Luna, hacer varias órbitas en la Luna, tomar fotos de la Luna y regresar, ¿sí? Entonces este viaje se logró gracias al desarrollo de un cohete, que aquí tengo un modelo a escala, es este cohete que se llama Saturno V. Es una de las máquinas más potentes fabricadas por el hombre en la historia. Solo para tener una idea de su potencia, esta cosa era capaz de desarrollar 190 gigawatts de potencia. Es el equivalente, por unos cuantos minutos obviamente, es el equivalente a la potencia que genera una pequeña hidroeléctrica grande para alimentar varios pueblos, ¿sí? Por varios segundos. Es una de las cosas más potentes fabricadas por el hombre. Solo hay dos cosas más potentes. Una es más potente que la hidroeléctrica que está en China, la Tres Gargantas, y la cosa más potente que esto es una bomba atómica que hicieron los rusos, ¿sí? Que era todavía varios órdenes de magnitud más potente que esto, ¿sí? Pero es una de las cosas más potentes que se fabricaron en la historia, de los objetos más potentes. Luego vino la misión Apolo 9. El Apolo 9 no lo menciono aquí en la lista, pero básicamente el Apolo 9 era probar que funcionaba el módulo lunar, el módulo que bajó en la Luna, ¿sí? Vamos a regresar a este muñequito después. El Apolo 10 básicamente era probar que todo el concepto de ir con el módulo donde iban los astronautas, que es este módulo que tengo acá, el módulo lunar que ya vieron, todo esto iba metido en esta parte de arriba del cohete, y el Apolo 10 básicamente era probar que todo eso podía llegar a la Luna, que se podían hacer las maniobras que se habían previsto, que eran capaces de maniobrar las naves espaciales, hacer fotos de la Luna para preparar lugares para alunizajes y demostrar que todo que era posible regresar desde la Luna con todo este montón de cosas, ¿sí? El Apolo 11 pues es el primer alunizaje. Armstrong, Aldrin y Collins Armstrong y Allen logran bajar en la Luna. Collins se queda en órbita, y luego viene una serie de exploraciones, Apolo 12, 14, 15, 16, que básicamente era una exploración sistemática geológica de la Luna para tratar de contestar de dónde venimos, cómo se formó el sistema solar. Y entonces se programaron varios descensos en diferentes regiones de la Luna para tratar de traer muestras de diferentes regiones geológicamente diferentes de la Luna y poder establecer con más precisión la edad del sistema solar. Y la última misión es el Apolo 17 en diciembre del 72, es el último alunizaje y es la primera vez que un científico, un geólogo con doctorado, básicamente entrenado para poder volar el módulo lunar, logró caminar en la Luna. Entonces, muchas palabras y pocas imágenes, entonces vamos a hacer un pequeño viaje por algunas de las imágenes. Esa es una de las imágenes del módulo completo. Básicamente, este cono
plateado que ustedes ven arriba a la izquierda es donde iban metidos los astronautas. Esa es la única parte que regresaba de todos estos componentes. Y este es el módulo de servicio, básicamente. Aquí era donde iba metido el combustible, un motor gigante para poder regresar a esta tapita desde la Luna, y también oxígeno y otras situaciones para poder mantener con vida, y varios otros sistemas de navegación de los astronautas. Apolo 13, perdón, no lo mencioné. Apolo 13 es famoso por Tom Hanks, pero Apolo 13 es este Apolo 13, ellos iban hacia la Luna, iban a aterrizar en un lugar que se llama Framauro, el cráter Framauro en la Luna, y justamente uno de estos módulos de servicio, aquí llevaban unos tanques de oxígeno y un tanque de oxígeno reventó, y entonces se quedaron sin módulo de servicio y abortaron el descenso en la Luna, hicieron una órbita lunar y se regresaron a la Tierra. ¿Sí? Y fue famoso Houston, we have a problem. ¿Sí? Y también es la famosa frase que dijo Jim Lovell, era un astronauta que había volado en el Apolo 8, en el 68. Era la segunda vez que iba a la Luna y esta vez iba a lunizar, pero al final le falló el módulo de servicio y ya no pudo bajar. Y tuvieron que usar el módulo de lunar como salvavidas, porque ese tenía oxígeno y comida para los que bajaban en la Luna. Entonces usaron ese como salvavidas y se lo trajeron hasta la Tierra. Y en la última fase se desconectaron, tiraron el módulo lunar, tiraron el módulo de servicio, y esta tapaderita, mi hermano cuando lo vimos una vez en un museo me dice, eso parece un tambor, me dice, ese cilindro cónico era lo último que bajaba en la Tierra, era lo que traía a los astronautas. ¿Sí? Entonces aquí hay fotos fabulosas, hay un sitio, al final de la charla tengo un par de sitios web, y ustedes pueden buscar, hay un sitio donde están todas las fotos que tomaron los astronautas de todas las misiones a la Luna. ¿Sí? Y esta es una de las fotos más icónicas, es la foto de Aldrin, tomada por Armstrong, cuando estaban en primer descenso lunar, el Apolo 11. ¿Sí? Pues varias otras misiones Apolo llevaron un carrito, hicieron exploraciones de diferentes lugares geológicos, y hay fotos realmente fabulosas que ustedes pueden ver de la Luna. ¿Sí? Hay otras misiones de exploración que salieron después en los 60s, porque llegar a la Luna significó también poder intentar soñar con llegar a otros planetas. Y entonces así salieron otras misiones de exploración. Salió la serie Mariner, la serie de robots exploradores para tratar de explorar Mercurio, Venus y Marte. ¿Sí? Luego la serie Venera por parte de los rusos, que es una serie de sondas que llegaron a Venus, y no solo llegaron, aterrizaron avenusaron, no sé cómo sería la palabra, pero aterrizaron en Venus. ¿Sí? Y mandaron imágenes de la superficie de Venus que les voy a mostrar. Luego también, antes de que bajaran los astronautas en la Luna, los estadounidenses se embarcaron en una misión que se llamaba Surveyor, que era básicamente demostrar que la superficie de la Luna era sólida, para que cuando los astronautas bajaron pudieran tomar muestras y no se hundieran. Mucha gente pensaba que se iban a hundir. Y finalmente en los 70s también, y a finales, después de cuando todavía estaba la exploración de la Luna, se lanzaron básicamente misiones que ya eran telescopios especiales dedicados. Fue cuando surgió la idea de tener telescopios especiales dedicados a ver ciertas regiones del espectro electromagnético que nosotros no podemos ver desde la superficie de la Tierra, y el primero de ellos se llama Uhuru. Esta es una palabra muy bonita. Uhuru significa paz, es en Swahili, y lo lanzaron desde Tanzania, los Estados Unidos, y es el primer satélite que hizo un mapa de las fuentes de rayos X del cielo. ¿Sí? Que gracias a que tenemos atmósfera, los rayos X pues no llegan y no nos chamuscan aquí en la superficie de la Tierra. Entonces la atmósfera previene los rayos X de ser una radiación letal para nosotros, y entonces si queremos ver los rayos X que vienen del cielo, del espacio, básicamente hay que lanzar un satélite. En otras palabras, este satélite vio rayos X, y los rayos X los generan bichos muy raros del universo, como agujeros negros y estrellas de neutrones. ¿Sí? Los bichos más extremos que podemos imaginarnos. Quiero regresar un poquito en el viaje a la Luna, porque el viaje a la Luna nos dejó varias imágenes, y una espectacular, una imagen para mí es espectacular, es esta. ¿Sí? Es la primera vez que contemplamos a la Tierra saliendo desde otro cuerpo celeste. ¿Sí? Esta imagen la tomó, y de hecho si oscurecemos el salón, las imágenes se podrían ver bastante mejor. Si alguien me hace el favor de apagarla. Están detrás de mí, pero están aquí. Una cajita de control.
porque si oscurecemos el salón las imágenes se van a ver mejor, y tengo unas imágenes muy buenas. Y bueno, esta es la salida de la Tierra desde la Luna. Esta la vieron los astronautas del Apolo 8 cuando estaban orbitando la Luna. Esto fue un regalo de Navidad para todos los habitantes de la Tierra, porque el Apolo 8 voló en diciembre del 68 a la Luna, y básicamente en el 24 de diciembre, día de Nochebuena, ellos vieron esta salida de la Tierra desde la Luna. Y es muy famoso porque pues es cuando se les ocurrió decir unas palabras y mandar un mensaje de buena voluntad a todos los habitantes de la Tierra, ¿sí? Y esta imagen conmovió en su época y conmueve todavía, porque pues es la primera vez que vemos a nuestra Tierra, y dicen los astronautas que esto es con un lente especial, con un zoom, pero la Tierra vista desde la Luna es del mismo tamaño que nosotros vemos a la Luna desde la Tierra. Entonces la Luna la podemos tapar con un dedo básicamente, ¿sí? Entonces en ese dedo los astronautas la tapaban por molestar y decían: ahí están todos los seres humanos, ¿sí? Ahí está todo lo que conozco, ¿sí? Es algo fabuloso. Como muchos de ustedes presentes acá habrán leído, hay muchas controversias sobre si realmente fueron a la Luna o no, ¿sí? Entonces yo no quería dejar pasar esta oportunidad de hablarles a ustedes para poder mostrarles dos imágenes que para mí son bastante convincentes de que sí fueron a la Luna, ¿sí? Hay muchas controversias desde la luz, por ejemplo, si regresamos a la imagen de Aldrin, que las sombras no eran del todo correctas, y ocurre que las condiciones a las que estos astronautas estaban en la Luna, por empezar, no hay atmósfera, ¿sí? Entonces la transparencia es muy alta, ¿sí? Por otro lado, entonces la luz pega casi el 100% de su potencia sobre las superficies de los objetos. Por otro lado, la superficie lunar es bien curiosa porque es muy reflectante, ¿sí? A pesar de que si uno mira las rocas que trajeron son bastante oscuras y se parecen a las rocas que uno podría ver en el volcán de Pacaya o en el Acatenango o en el volcán de Fuego, los volcanes activos de Guatemala son rocas muy negras. Cuando ustedes las iluminan y las ponen en el vacío espacial y sin aire, estas rocas se vuelven muy reflectoras y pueden generar una tonalidad de grises muy alta, ¿sí? Otra de las grandes discusiones es, ¿se movía la bandera? Por supuesto que se movía. ¿Por qué se movía? Porque no hay aire, y entonces para que la bandera estuviera arriba y pudieran hacer la foto famosa de la bandera de Estados Unidos, si me permiten hacer eso con la bandera de la VG, digamos, la bandera tenía, esta tiene tape, la bandera de Guatemala. Entonces las banderas estas tenían una barrita de aluminio para que se pudiera literalmente extender la bandera y que se pudiera ver, ¿sí? Entonces esa barrita de aluminio, cuando el astronauta estaba tratando de clavar el asta de la bandera, la tierra de la Luna es muy dura, pues la superficie lunar es extremadamente dura, es basalto, ¿sí? Entonces el asta no entraba, entonces ustedes mueven el asta, la bandera oscila, ¿sí? Entonces la gente dice, eso era porque había aire, era un estudio. Bueno, uno podría decir muchas cosas, pero nuevamente una imagen dice más que 1000 cosas, y esta es una imagen del alunizaje, ¿sí? Hace como 4 años una sonda espacial japonesa voló sobre los lugares donde bajaron los astronautas y tomó fotos de lo que quedó, y obviamente pues es muy pequeño lo que llevaban. Esta es una imagen con una resolución de 50 metros y esta es la imagen del Apolo 11, ¿sí? Entonces lo que se ve es la base del módulo lunar. Ahorita les voy a explicar qué es lo que se mira ahí, y sobre todo se ven los experimentos, las sombras de los experimentos, pero lo más evidente son las huellas por donde caminaron los astronautas, ¿sí? Algunos de ustedes han caminado en la playa, ¿sí? Y han visto que cuando uno camina en la arena, uno va dejando sus huellas. Y una cosa bonita de hacer en la playa es que uno puede ver sus huellas, y bueno, si no viene el mar, no las quita, ¿sí? Entonces, en la Luna, pues no hay erosión, y esas huellas van a durar millones de años, ¿sí? Unos 15.000 millones de años, es lo que dure la Luna, ¿sí? Lo que dure el sistema solar. Y esas son las huellas de los astronautas que caminaron sobre la superficie de la Luna. Quiero mostrarles, solo para que entendamos bien la foto, y me permiten acá. Entonces este es el módulo lunar.
cambiar la escala ahora, si me permiten.
Les conseguí la del Apolo 17. Muestras lunares. Solo quiero ver qué dice. A ver, entonces quiero contarles otro tipo de exploraciones. Entonces aquí hay algunas de las imágenes del Mariner. Este es Mercurio, no es la Luna, este es Mercurio y este es Venus. Son las imágenes que tomó el Mariner en los 60, son imágenes muy malas, ¿sí? Bueno, la de Mercurio es bastante borrosa, la de Venus es bastante borrosa, pero la de Mercurio sí se logran distinguir cráteres. Y ahí fue donde se empezó a conocer el sistema solar. Estas son imágenes de la superficie de Venus, ¿sí? O sea, su imaginación no tiene límites con la exploración espacial, ¿sí? Estas son imágenes de la superficie de Venus, dos lugares diferentes, dos naves diferentes, rusas, que desafortunadamente se fundieron en la atmósfera de ácido sulfúrico que hay ahí. Luego empezaron las misiones hacia los planetas exteriores, entonces salió la misión del Pionero. Este es un esquema de, básicamente, el Pionero es una antena gigante con varios detectores, y entonces la Pionero, un día van al Museo del Smithsonian del Aire y del Espacio en Washington, ahí tienen un prototipo, y entonces básicamente es un plato gigante, una antena bastante grande con muchos magnetómetros, muchos detectores para poder medir los campos magnéticos de los planetas. La Pionero se caracterizó por haber salido del sistema solar y fue la primera nave que tomó imágenes. La serie Pionero 10 y 11 en los 70 tomaron imágenes de Júpiter y Saturno, y son estas. Son imágenes muy malas, pero son las primeras imágenes de una nave que pasó cerca de Júpiter y Saturno. La Pionero 11 pasó cerca de Saturno y logró pasar en medio de los anillos, ¿sí? Demostrando que los anillos eran hechos de materiales muy livianos y muy pequeñitos, y descubrió un gap, un agujero en los anillos, un espacio en los anillos que se llama el Pioneer Gap, ahora en honor a esta nave espacial. La Pionero llevaba por primera vez un mensaje, es como una postal hacia los extraterrestres. En caso de que algún día alguien encuentre esta nave espacial, pues este es básicamente un pequeño gráfico de cómo es la nave espacial comparada con los seres humanos. Aquí hay dos seres humanos. Este es un perfil de la nave espacial para que se mire qué tan grande es la nave con respecto al humano. Luego la posición del Sol respecto a 14 estrellas de neutrones, y básicamente el sistema solar, ¿sí? Si lo entienden, bueno, y si no, pues por lo menos hicimos el intento de comunicarnos con ellos, ¿sí? Luego vino la serie Voyager. Esta es una de las misiones más audaces que se han logrado hacer. La serie Voyager es una nave parecida a las Mariner, solo que más grande. Esta es una réplica que hay también en el Museo del Aire y del Espacio, y esta misión básicamente es una de las más audaces porque descubrió todo lo que sabemos del sistema solar exterior, ¿sí? En particular, la Voyager 2 logró hacer escala en Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno gracias a una alineación planetaria. Y entonces esta nave, aquí decidieron no mandar más desnudos, era muy vulgar, de mal gusto mandar desnudos, y entonces va siempre la posición de la Tierra respecto a 14 estrellas de neutrones, y va un disco que es muy especial. Ese disco lleva mensajes de en todos los idiomas oficiales de la Tierra en ese tiempo. Y por ejemplo va una foto que se llama, hay dos fotos de Guatemala ahí, hay una foto de un señor con un machete y un palo, ¿sí? Se llama Hombre de Guatemala, y es para mostrar que los humanos usamos instrumentos como el machete. Es uno de los instrumentos más antiguos conocidos por los humanos, ¿sí? El machete es probablemente la primera herramienta que se inventó con un palo, ¿sí? Y muestra que los humanos usamos un pulgar, ¿sí?
una de las cosas que nos hizo evolucionar, el uso del pulgar. Somos capaces de usar la mano completamente, no como algunos mamíferos que solo usan la mano para prender nada más. Este pulgar nos permite a nosotros agarrar con precisión cosas y tener básicamente una pinza, ¿sí? Entre otras cosas van sonidos de la tierra, va el sonido de cómo respiramos, cómo es el sonido de un corazón, cómo suena el mar, muchísimos sonidos, el sonido de un avión, el sonido de un Saturno 5 despegando, el sonido de un corazón y muchísimas otras cosas, ¿sí? Es una de las misiones más ambiciosas y si algún día la encontraran los extraterrestres, esta nave pues llevaría ese mensaje. Salió de la Tierra, aquí están los pioneros 11, 10, la Voyager 1 y 2, todas fueron lanzadas en direcciones perpendiculares para el sistema solar para poder entender la atmósfera más exterior del sistema solar y explorar una cosa que se llama la heliopausa. Esto, no se asusten, es un diagrama logarítmico donde está todo el universo, básicamente, en logaritmos cabe cualquier cosa, y entonces básicamente este es el sistema solar y las Voyager van justamente en una pared de hidrógeno que es la atmósfera más exterior del Sol, que se llama la heliopausa, ¿sí? Todavía transmiten 40 años después de que casi 40 años después de que las lanzaron, las Voyager todavía transmiten datos del campo magnético del sistema solar en el exterior, ¿sí? Ya casi no les quedan baterías y probablemente transmitan hasta el 2030 más o menos, si logran optimizar todavía la poca batería que les queda. Están a 18 horas luz más o menos de distancia, ¿sí? Si ustedes quieren decirle a una de esas naves cruzar a la derecha, entonces le tienen que decir la señal 18 horas antes de que actualmente quieren que cruce la nave espacial, porque eso tarda en llegar a la nave, la señal, desde la Tierra. Estas naves, para poder comunicarse con ellas, tuvo que fabricar una serie de antenas enormes que se llama el Deep Space Network. Es una red de antenas de espacio profundo que tiene el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en diferentes lugares del mundo para poder capturar la señal tan débil de estas naves espaciales. Y básicamente estas naves espaciales arrojaron fotos fabulosas como esta, ¿no? Saturno con sus lunas, y también, por ejemplo, fotos absolutamente fabulosas como la que les voy a mostrar. Esta es para mí tal vez una de las mejores fotos que han sido tomadas en la historia de la humanidad. Estos son todos los planetas vistos desde la órbita del Plutón, básicamente, y este de en medio, ahí, ese puntito que ocupa 4 píxeles de la foto, esa es la Tierra, vista desde 11.000 millones de kilómetros, ¿sí? Ahí está todo lo que ustedes son y van a ser, ¿sí? En ese puntito, ¿sí? Esa es la foto más distante jamás tomada de la Tierra, ¿sí? Bueno, la exploración espacial después de los 70 se concentró en fabricar esta cosa que se llama el transbordador espacial. Se fabricaron 5 de ellos. Estos transbordadores, básicamente la idea era un cohete reusable, a diferencia de los Saturno 5. Esta cápsula que regresaba a la Tierra era lo único que regresaba de todo el cohete que salió, ¿sí? Todo lo demás se perdía y esto era inutilizable después de regresar a la Tierra. Entonces a la NASA y a otras organizaciones como Rusia se le ocurrió fabricar una especie de avión híbrido que tuviera un revestimiento térmico lo suficientemente fuerte como para poder despegar como cohete y aterrizar como avión. Y este es el concepto del shuttle. Entonces Estados Unidos fue pionero desarrollando esto. Desarrollaron 5 shuttles que lograron tener una historia bastante brillante lanzando satélites. Básicamente este transbordador tenía una bahía de carga enorme, que es este cono, este cilindro que va acá. Esta es una bahía de carga donde ustedes podían poner satélites, paquetes para trabajar en el espacio. Y así fue como estos transbordadores, esta es una imagen del Columbia, estos transbordadores lanzaron artefactos fabulosos como este telescopio espacial. Este es el Hubble, es el telescopio espacial, y este telescopio pues tenía algunos problemas. Luego, gracias al transbordador, se lograron reparar esos problemas, y este es uno de los mejores telescopios jamás fabricados en la historia de la humanidad. Ha hecho imágenes fabulosas de galaxias, de planetas, y actualmente seguirá en servicio hasta más o menos el año 2017. Aprovechando del transbordador, el transbordador también ayudó a llevar partes a la defunta Estación Espacial Mir. Esta es la primera estación espacial seria que fabricó el hombre, la primera casa en el espacio que estaba permanentemente habitada por astronautas rusos primeramente, y después hubo una colaboración entre Rusia y Estados Unidos y empezaron a llegar astronautas estadounidenses. Se inventó una compuerta, una esclusa para poder conectar el transbordador acá y poder llevar carga en el transbordador y usar el transbordador espacial como un sistema para poder subir y bajar carga de las estaciones espaciales, ¿sí? Aquí, gracias al transbordador, se lograron lanzar 2 naves espaciales muy importantes. Una es Cassini y Galileo, que permitieron nuevamente descubrir cosas fabulosas en Júpiter,
por ejemplo, hacer imágenes como esta de los anillos de Júpiter. Yo no sé si todos sabían que Júpiter tenía anillos también, no solo Saturno tiene anillos, pero los anillos de Júpiter son muy oscuros y solo con naves espaciales se logran ver. Júpiter, Galileo logró hacer imágenes muy detalladas de una luna de Júpiter que se llama Io, y esta luna tiene volcanes, así tan bonitos como el volcán de fuego. Pues esta luna tiene volcanes que escupen lava caliente, igual que en la Tierra, ¿sí? Entonces quiere decir que el Io es interesante porque es un lugar que tiene tectónica y tiene actividad volcánica, entre otras cosas. Hay miles de cosas que les podría contar de estas lunas. Hay otra luna importante que es Europa, donde se supone que hay agua líquida y donde se espera ir a buscar indicios de vida, si no es que vida, en el futuro. Y todo esto se lo debemos a los estudios que hizo Galileo y a su predecesora, que fueron las Voyager. Luego este es Cassini, esta es otra nave espacial. Cassini tomó órbita alrededor de Saturno y ha enviado imágenes fabulosas como esta que ven acá. Aquí están los anillos de Saturno, y este puntito que apenas se ve, porque no está muy oscuro, pero que apenas se ve en esta imagen, es la Tierra y la Luna, ¿sí? Así se miran la Tierra y la Luna desde la órbita de Saturno, ¿sí? Y estas son imágenes que ha hecho la nave espacial Cassini. Cassini sigue volando alrededor de Saturno y está mandando imágenes fabulosas de los anillos, haciendo estudios de las lunas. Ha descubierto que hay lunas que tienen geysers, que tiran agua. Hay una luna que se llama Encelado, que es la que genera este anillo más exterior que ven acá. Este anillo pálido que ven ahí es básicamente un anillo de agua congelada, y esta agua la escupe una de las lunas de Saturno que se llama Encelados, ¿sí? Luego, pues aquí ocurrió, Cassini hizo algo extraordinario también. Logró mandar una navecita que aterrizó en una de las lunas de Saturno. Esta luna se llama Titán, ¿sí? Y entonces en Titán, esta es la imagen de la superficie de Titán, ¿sí? Es una foto absolutamente fantástica también, ¿sí? Porque es una luna donde se cree que hay, bueno, no se cree, hay una atmósfera, y en esta luna hay lagos de metano, y en esta luna probablemente es como la Tierra hace millones de años, cuando la atmósfera de la Tierra estaba inversa y había mucho metano en la superficie de la Tierra. Entonces otro lugar donde han especulado que podrían haber seres muy primitivos, pero por lo menos podríamos tener algún tipo de vida, ¿sí? Y es muy interesante este lugar. Por cierto, en Titán, quiero hacer un comercial, estos lagos de metano tienen nombres de lagos famosos del mundo, y ahí hay un lago que se llama Atitlán Lacus, ¿sí? Por el lago de Atitlán en Guatemala, ¿sí? Bueno, hay otra nave espacial que llegó a las noticias más recientemente. Esta es New Horizons. Esta nave pasó por Plutón en julio del año pasado y hizo fotos extraordinarias de este objeto, ¿sí? Aquí está básicamente el encuentro cercano que tuvo con Plutón y sus lunas, ¿sí? Es un encuentro muy preciso, y básicamente esta nave logró hacer imágenes extraordinarias de Plutón, ¿verdad? Por primera vez, nunca habíamos visto cómo era Plutón, y gracias a esta nave pues básicamente tenemos idea de que Plutón es una cosa muy interesante, es más interesante de lo que pensábamos los astrónomos. Por ejemplo, resulta que tiene una superficie sólida, que parece que tiene rocas, que no es una bola de gas congelado, sino que parece que sí es un cuerpo rocoso. Tiene lagos de metano y de nitrógeno congelado, también está tan frío que el nitrógeno se licúa, y entonces hay icebergs de nitrógeno sólido flotando en nitrógeno líquido, ¿sí? Algo fabuloso, ¿sí? Hay detalles fabulosos. Aquí hay unas montañas que se llaman, estos dos picos a la derecha, no sé si los logran ver, parecen volcanes en la parte derecha de la imagen. Esos son los montes Hillary, en honor al señor Sir Edmund Hillary, el primer montañista en subir el Everest en la historia, ¿sí? Y bueno, recientemente Júpiter fue visitado y va a ser visitado, va a ser 37 órbitas esta nave espacial. Esto ocurrió hace como un mes, ¿sí? En julio del año, bueno, más de un mes, pero en julio de este año, Juno entró en órbita a Júpiter, y Juno va a empezar a mandar imágenes de las lunas y de los sistemas de Júpiter. Y bueno, este va a ser un mapa muy preciso de la gravedad. Va a estudiar si el planeta tiene emisiones de calor térmicas. Va a hacer un mapa increíble del campo magnético de Júpiter, y esto nos importa saberlo porque si Júpiter tiene un campo magnético muy fuerte, podría esterilizar las pocas formas de vida que podrían haber en Europa o en otras de las lunas, ¿sí? Entonces es como para medir la cantidad de radiación que son capaces de aguantar estas lunas. Y básicamente, si hay un campo magnético fuerte, este campo magnético sería como un escudo que prevendría las partículas penetrar, así como el campo magnético de la Tierra,
y eso previene que las partículas muy cargadas y muy ionizantes penetren la atmósfera de la Tierra y nos causen cáncer, ¿sí? Entonces es fabricado por Lockheed Martin, una masa de 1500 kilos y bueno, es una nave espacial que va a entrar, va a hacer 37 órbitas y va a ser este tipo de órbitas, y entonces cada órbita va a hacer que la nave pase cerca del polo de Júpiter, porque aquí es donde más interesa a los científicos saber qué tan potente es el campo magnético, y en la última órbita va a lanzar a esta nave hacia Júpiter y se va a deshacer adentro de Júpiter. ¿Por qué quieren hacer esto? No para contaminar Júpiter, sino que para prevenir que un pedazo de esta nave caiga en Europa, que este es un lugar bien interesante que se quiere mantener pristino, ¿sí? Que caiga en una de las lunas de Júpiter. Entonces, para mantener las lunas de Júpiter lo más pristino posible, se quiere que esta nave caiga mejor en Júpiter, que sabemos que es una bola, una licuadora gigantesca de gas, donde no podría haber ningún tipo de vida, ¿sí? Al menos del tipo terrestre. Dos cosas curiosas: la nave Galileo, la nave Juno lleva una copia, un facsímil de cuando Galileo hizo la primera observación de Júpiter, y también lleva 3 figuritas de Lego de Juno y su corte de princesas, ¿sí? Que van a caer dentro de Júpiter, ¿sí? Bueno, esta es una de las primeras imágenes. Se espera que en estos días la NASA va a empezar a sacar las imágenes de Júpiter. Estas son las primeras imágenes que mandó, son muy malas, pero son las primeras imágenes que salen de Júpiter, de esta nave, justo antes de entrar en órbita. Ya para terminar, quiero explicarles que el espacio es una frontera que nos ofrece muchísimas posibilidades de exploración, ¿sí? Solo quiero terminar con algunas de las misiones más fantásticas que todavía están volando y que están haciendo descubrimientos increíbles, ¿sí? Esta es la misión Kepler. Kepler ha descubierto más o menos 2000 planetas en otras estrellas. Es una misión dedicada a observar la misma región del cielo, que son los cuadritos que ven ahí en la constelación de Cisne. Para quien logre identificar Cisne en el cielo, pues en esa dirección es donde Kepler está observando el cielo, estuvo observando las mismas estrellas, y Kepler ha detectado 2000 planetas en ese grupo de estrellas, ¿sí? Kepler revolucionó nuestra idea sobre cuántos planetas hay en las estrellas, ¿sí? Y no solo eso, Kepler ha permitido detectar planetas que se parecen a la Tierra, ¿sí? Ya podemos hablar de planetas tipo terrestres, y una pequeña fracción de los planetas que ha observado Kepler, es menos del 1%, pero algunos, 10 planetas, son planetas tipo Tierra, ¿sí? Y eso es algo fabuloso, porque estamos cerca de descubrir planetas como la Tierra, y no está lejos el día que ustedes salgan y compren La Hora o el periódico o la prensa o el diario que más les guste y miren en la portada, se descubre un planeta como la Tierra, ¿sí? Eso va a pasar en los próximos 100 años. Luego hay satélites fabulosos. Chandra es un satélite que está llamado en honor a Subrahman Chandrasekhar, un premio Nobel de física que se ganó el premio Nobel porque él entendió la teoría detrás del final de las estrellas. Básicamente él logró explicar qué pasa cuando se mueren las estrellas, y entonces las estrellas estas que se mueren, las estrellas moribundas y muy masivas, emiten muchísima radiación en rayos X, que este satélite la detecta, y entonces este satélite ha contribuido enormemente a entender estadios finales de estrellas como agujeros negros y estrellas de neutrones. Fermi es un satélite que se ha dedicado, se llama así en honor a Enrico Fermi, otro premio Nobel de física, y Fermi es un satélite de rayos gamma. Es un satélite que ha estado observando el cielo en rayos gamma para poder ver cómo estallan las supernovas, básicamente, ¿sí? Y cómo generan agujeros negros. Hay otros 2 satélites que quiero mencionar. El SOHO es el Solar Heliospheric Observatory, es un satélite que está dedicado a ver todo el tiempo el Sol y para saber su clima, es el que estuvimos armando ayer con algunos de los niños. SWIFT es otro satélite que se llama así porque justamente este satélite puede moverse, puede hacer un SWIFT muy rápido en la dirección en la que ocurra una supernova, y puede detectar la radiación en rayos gamma y alertar a los astrónomos para que apunten telescopios y ver cómo estallan las estrellas. ¿Y para qué nos sirve saber cómo estallan las estrellas? Nos sirve porque los elementos pesados que forman seres como nosotros se forman adentro de estrellas que estallan, ¿sí? Nosotros llevamos hierro en la sangre, llevamos zinc, manganeso y otro montón de elementos pesados, y esos elementos en un instante pasado se sintetizaron adentro de estrellas. Quiero terminar con 3 slides, me faltan. Uno es sobre toda esta constelación de satélites que está dedicada a observar la Tierra y a seguir básicamente todo lo que le pasa a la Tierra, porque una de las cosas más importantes que ha revelado toda esta exploración espacial es lo frágil que es nuestro planeta, ¿sí?
y entonces todos estos satélites básicamente están haciendo imágenes en diferentes sectores del espectro electromagnético. Por ejemplo, hay satélites que están dedicados en infrarrojo a ver las nubes. Este satélite tiene su misión es de medir el CO2 y para poder hacer modelos precisos de cómo se va a calentar la Tierra, ¿sí? Ya sabemos que el calentamiento es un hecho y que nuestro planeta es muy frágil y que si seguimos comportándonos como lo hemos hecho en los últimos 200 años, esto no va a aguantar. Y entonces estos satélites están monitoreando ya las consecuencias de estar quemando combustibles fósiles y de estar depredando los bosques. Hay uno de estos que está justamente en una órbita tropical para poder ver los bosques de lugares como Guatemala y poder monitorear cómo crece o cómo se contrae el bosque en Guatemala y en lugares tropicales, y ver cómo eso se correlaciona con el calentamiento global, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas interesantísimas que tenemos todavía que aprender y que la exploración espacial nos ha mostrado lo frágiles que somos. Por último, esta es una imagen fabulosa de la Estación Espacial Internacional, que es la plataforma por excelencia donde se están realizando todas las exploraciones espaciales ahorita. Es la cápsula con 7 seres humanos constantemente orbitando la Tierra, ¿sí? Y ha estado en construcción desde hace varios años, y es un ejemplo de que a pesar de que hablamos diferentes idiomas y que tenemos diferentes culturas, es posible ponernos de acuerdo como humanos para poder tratar de hacer las cosas bien. Esta nave espacial la construye la Agencia Espacial Europea, la construyeron Rusia y la construyó Estados Unidos, y se han ido escribiendo naciones como Brasil, China, Japón, y básicamente es una estación que permite, ustedes pueden proponer experimentos para ver qué pasa en microgravedad, y es el primer lugar donde la Tierra, donde seres humanos pueden enfrentarse a estar por largos periodos de tiempo en el espacio, ¿sí? Entonces han habido astronautas que han pasado hasta 2 años volando alrededor de la Tierra para ver las consecuencias de la gravedad sobre el cuerpo humano y cómo eso va a afectar los viajes de exploración que están por venir, que es básicamente un viaje a tratar de ver cómo es Marte y viajes por el sistema solar. Entonces quiero contarles mi opinión de la exploración espacial. Nos permitirá entender sobre la vida en la Tierra. Cuando viajamos conocemos sobre nosotros mismos y sobre el lugar donde venimos, y en mi opinión valoraremos y entenderemos más la fragilidad de nuestro planeta emprendiendo viajes a los confines del espacio. Los viajes aportan conocimientos nuevos acerca de cómo sobrevivir y emplear de la mejor manera los recursos, ¿sí? A todos nos ha pasado que alguna vez que viajan tienen que emplear, por ejemplo, el dinero. Si viajamos con poco dinero tenemos que usarlo sabiamente, ¿no? Entonces cualquier tipo de viaje nos enseña cómo emplear los recursos, ¿sí? Y las herramientas que tenemos. Entonces, aprendiendo a fabricar herramientas y recursos para la exploración espacial, estoy seguro que lograremos mejorar nuestra frontera de vida sobre la Tierra.